Legalmente hablando. Bueno, dejamos una pregunta en el aire que es sumamente interesante con este mercado de las criptomonedas. ¿Cómo se está manejando ese mercado, Samuel? Porque fíjate que tú te metes, por ejemplo, en Instagram y hay una serie de ofertas de sujetos que ofrecen hasta abrir cuentas a cualquier persona para que pueda hacer cambio en eso. ¿Qué información nos puedes orientar tú con respecto a ello? Sí, un par de aclaratorias antes de caer en el tema de las criptomonedas y particularmente del Bitcoin, que es la reina de las criptomonedas. Hay un espacio para las criptomonedas y el Bitcoin es la más importante de ellas. Sin embargo, es importante aclarar que lo que es la criptomoneda venezolana, el petro, es una entelequia. ¿Por qué es una entelequia? Porque no existe. Las únicas operaciones que se han hecho en petros en el mundo las ha hecho el gobierno venezolano con socios comerciales de Venezuela, pero nadie en el mundo transa o hace operaciones con el petro. Por tanto, el petro es una entelequia. Ahora sí vamos al caso del Bitcoin. El Bitcoin sí tiene un espacio dentro de los medios de pago mundiales que tiene una equivalencia con los dólares, pero sin embargo aún el Bitcoin, el otro grupo de criptomonedas relevantes del planeta todavía son un espacio relativamente pequeño de las transacciones mundiales. El 80% de las transacciones mundiales se hacen básicamente en dos monedas: dólares americanos, más o menos un 45% de todas las transacciones, y euro europeo, que es más o menos un 35-37% de todas las transacciones. Es decir, todavía las monedas como el dólar y el euro son la base fundamental de los medios de pago que utiliza el mundo. Y después tienes un espacio para las criptomonedas que es muy probable que crezca en el futuro, pero estamos hablando de criptomonedas con un respaldo y una solidez como el Bitcoin. El petro venezolano simplemente no existe porque es una entelequia y además algo que la hace absolutamente risible. Al gobierno venezolano se le ocurrió amarrar el petro a la evolución de los precios del petróleo. El petróleo es el commodity más volátil del mundo. Entonces hay un gobierno que dice que ha creado una criptomoneda que debe generar credibilidad en los mercados, pero que está amarrada a la evolución de los precios del petróleo cuando el petróleo es el commodity más volátil del mundo. Es decir, es un sinsentido desde el punto de vista económico, pero además la economía venezolana es una economía que está en hiperinflación, con 7 años consecutivos de recesión. Es decir, es una economía que no genera ninguna credibilidad para poder instaurar o implementar exitosamente una criptomoneda como es el caso del petro. Fíjate, para agregar un poquito a lo que tú estás diciendo, José Manuel, fíjate, pero el petro está sancionado por los Estados Unidos, por ejemplo. Tú Además, no puedes utilizar el petro porque tiene una sanción con una orden ejecutiva americana. Pero tomándote la palabra ahí, ¿dónde crees tú que esa espiral inflacionaria pudiera llegar en Venezuela si de-dolarizarse, como se dice que está avanzando? Sí, bueno, una de las razones que argumentan muchos economistas para dolarizar, y tiene alguna solidez teórica, es que una vez que tú dolarizas y optas como moneda de curso legal el dólar americano, también adoptas su tasa de inflación. Es decir, Venezuela, si lograra dolarizar de manera formal, tendría la misma inflación que los Estados Unidos, porque tú estarías cediendo tus potestades en política monetaria, cambiaria y adoptando la moneda del imperio norteamericano y por tanto adoptas también los beneficios de ello, que es la inflación de un dígito. Lo que pasa que, como tú bien dices, Alejandro, hay múltiples problemas y uno de los problemas es que Venezuela está sancionado y al estar sancionado se le hace imposible llevar a cabo ese tipo de legalización, oficialización de la dolarización. Pero además hay un problema político que no es trivial. Dolarizar y adoptar la moneda del imperio norteamericano sería ir en contra de lo que ha sido un discurso durante 21 años y negar el legado de Hugo Chávez, porque estarías adoptando la moneda del imperio, una revolución socialista, que dice ser socialista, antiimperialista, anti-yanqui, y que juró siempre no ponerse de rodillas ante el imperio. Entonces, dolarizar tendría no solamente dificultades legales y prácticas, sino que políticamente sería muy, pero muy costoso para Nicolás Maduro manejar la dolarización sin recibir críticas muy fuertes del pequeño piso político que todavía tiene. Es decir, una revolución socialista, antiimperialista, anti-yanqui, que termina adoptando la moneda del imperio como moneda de curso legal en Venezuela. Entonces eso, en mi opinión, junto a lo legal y a lo práctico, hace casi imposible que Venezuela pueda
implementar de manera legal o formal, oficial, una dolarización. Pues Manuel, fíjate que siempre existe como la suspicacia de todos los movimientos económicos y políticos que hace el régimen. ¿Tú crees que de alguna forma pudiera existir un riesgo de esos famosos llamados corralitos? En Venezuela, y eso lo he aprendido yo y todos los economistas a golpes durante 21 años, en Venezuela todo es posible, absolutamente todo. Y el gobierno ha cometido todos los exabruptos económicos que se pueden cometer. Recordemos que Venezuela es la economía con el peor desempeño macroeconómico del planeta, es la única economía en el mundo con hiperinflación, una economía que ha devaluado su moneda de manera abrumadora en los últimos 20 años y que tiene 7 años consecutivos en recesión. De hecho, nunca en la historia de América Latina, al menos en los últimos 70 años, ha habido una economía que haya tenido 7 años consecutivos de recesión. Venezuela ha perdido en 7 años el 75-76% de su PIB total. Es decir, la producción de bienes y servicios se ha reducido solo en 22 o 23%. Entonces, un país que ha cometido tantos errores, tantos exabruptos, tantos abusos en materia económica y legal, puede cometer cualquier otro. Entonces yo ya no digo eso no es posible, solamente hablo de escenarios probabilísticos, pero la revolución ha demostrado que puede tratar de ir en contra de la ley de la gravedad, aunque sea imposible que las manzanas de Newton se caigan. Ellos van a tratar de que no se caigan. José Manuel, porque fíjate, dentro de lo que está sucediendo, como tú muy bien lo sabes, que eres un estudioso de todo el mundo económico en todo el mundo, fíjate, para que se haya mantenido el régimen a esta altura, todo el mundo se pregunta cómo han hecho para bypassear las sanciones americanas. Si tiene sanciones de todo tipo, las sanciones económicas, tiene sanciones personales, tus amigos son los del lado oscuro, que son Irán, Turquía, China, Rusia, Malasia. ¿Cómo hace posible todavía para subsistir con ese ahorcamiento? Porque, como tú muy bien lo dices, la moneda que más se utiliza en el mundo es el dólar americano. Y el dólar americano, quien puede utilizar su moneda, restringe o no quien lo utiliza. ¿Cómo crees tú que está subsistiendo todavía el régimen? Porque ni gasolina puede producir porque se la compra a duras penas a Irán. Sí, claro, Alejandro, la incompetencia e impericia económica que ha demostrado el gobierno en los últimos 21 años para nada tiene que ver con su gran habilidad política de mantenerse en el poder. Y no cabe duda, y hay que aceptarlo con objetividad científica, que la revolución bolivariana, junto a la acción democrática que conocimos en los periodos democráticos de Venezuela, son las dos máquinas más aceitadas para lograr el poder y mantener el poder. Y la revolución, que no tiene ninguna habilidad en el manejo económico, que ha llevado al país a la catástrofe económica, social y humanitaria que vive, es una máquina muy poderosa en controlar el poder, controlar las instituciones y mantenerse en el poder. Y no cabe duda que en ese ámbito tienen una gran habilidad y han conseguido múltiples mecanismos y múltiples aliados para bypassear las sanciones, para bypassear la crisis y mantenerse en el poder. Y ahí está parte de la desgracia que vive Venezuela y los venezolanos. Es un gobierno que en esencia solo le importa preservar el poder, para nada le importa poner a crecer la economía, controlar la inflación, mejorar los índices sociales de la población, mejorar la situación social de Venezuela. Solo le importa controlar y mantener el poder. Es un proyecto político que tiene solo vocación de poder y solo capacidades y habilidades para el área política, pero ninguna capacidad para un manejo ortodoxo, competente de la economía y para generar impactos positivos sobre la población. En revolución solamente a Venezuela le puede esperar más sufrimiento, más depopulación y más empobrecimiento. José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esa gran experiencia que tú tienes y poderla difundir con toda nuestra gente para entender un poquito esta grave situación que vivimos, la grave tragedia que vive nuestro pueblo y que no existe una posibilidad de estabilizarnos si no podemos conseguir un camino, sobre todo en el camino económico. Absolutamente. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto conversar contigo. Sin lugar a dudas, el régimen criminal de Venezuela, que mató el aparato productivo, con el temor de que de alguna manera ellos fueran revocados, porque es lo que se tiene que establecer con la agenda política cubana. Fidel Castro
era quien aconsejaba a Chávez, diciéndole que tenía que el papá Estado darle los dólares a quien quisiera producir en Venezuela. Se convirtió en Cadivi, se convirtió en Sencoes, que fueron los grandes centros de lavado de dinero y corrupción en Venezuela, donde hay sujetos que usted no imagina que tienen 1.200 millones de dólares de capital, sujetos que hemos conseguido que tienen 100 apartamentos en Dubái, que en las últimas horas se han dicho aquí en Miami y en Nueva York como sujetos producto del narcotráfico y la corrupción venezolana tienen cualquier cantidad de bienes inmuebles. Pero sin embargo, el régimen busca de alguna manera de oxigenarse y de alguna manera de mantenerse, de buscar una dolarización, con un dinero, con unas divisas que son el dólar americano y el euro, que nadie sabe de dónde están saliendo. Porque incluso los organismos de seguridad del Estado, no es porque sean los más destacados en los últimos tiempos, pero el robo de bancos cesó. ¿Por qué? Porque nadie iba a robar bancos, porque no, la moneda venezolana no vale nada. Pero con esta situación ahora de esa inyección de dólares en las bóvedas de los bancos venezolanos, sin lugar a dudas existirá más de un creativo teniendo que ir otra vez contra los blindados para ir otra vez a los atracos de bancos. Esta información que le estoy dando es una información que he recogido de todo lo que está sucediendo en Venezuela en el sistema financiero. Y por otro lado, el mundo de las criptomonedas que está avanzando cada vez más, porque para nadie es un secreto que de alguna forma, para ellos poder ocultar cómo hacen los negocios, están utilizando la criptomoneda. Se está moviendo una gente con el descaro por las diversas redes sociales, ofreciendo abrir cuentas a venezolanos, diciéndoles que ni siquiera tienen que tener la presencia, que le abren cuenta en cualquier parte del mundo, pero ellos le hacen, digamos, la intermediación cobrándoles un porcentaje. Ese engaño que les está pasando a muchos venezolanos y que caen incautos, como está pasando con el CELE, porque muchas personas para mandar dinero a Venezuela, a sus familiares, le mandan el CELE a alguna persona que no sabe ni quién es, pero esa persona le cobra una comisión. Las cuentas, cuando le cierran el CELE, le cierran la cuenta en Estados Unidos, tanto en Wells Fargo como Bank of America, que son los que más tienen este medio de pago, y la gente todavía no se entera de por qué los está haciendo, pero es por el mal uso. No se olvide que si usted tiene una cuenta para una persona natural, no puede utilizarla para persona jurídica porque está en otra segmentación. Bueno, queríamos ofrecerle esta información interesante legalmente hablando sobre las últimas cosas que van a ofrecer en Venezuela con respecto a la dolarización y nos vemos la próxima semana. Legalmente hablando con Alejandro Rebolledo. Una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia. Legalmente hablando.